Contrario de la. Muchas gracias, gracias. Y bueno, pues hoy es martes, hoy toca nuestra mesa de opinión. Tengo conectada a Rosario Robles, tengo a Damián Cepeda y Arturo Ávila también. Vaya, qué bueno, tengo a los tres conectados ya. ¿Cómo están? Bien, Adela, gusto de saludarte. Se les extraña, muchachos. No, pues ya te vimos. Creo que no extrañas mucho porque pues, estás allá en la playita. La verdad sí, he hecho un recorrido aquí por Guerrero, estuve en Acapulco, ahora estoy en Zihuatanejo, pero bueno, nos amanecimos con esto. ¿Quieres empezar, Rosario? ¿Sí me oyen? Perfectamente. Es que vas en traslado. Aquí me decía que no había audio. No, ya te oigo. Mándeme. Que vas en traslado. Ya. Sí, ya. No, pues nos amanecemos con esta noticia de la aplicación de aranceles por parte de Donald Trump. Yo escribía en una columna precisamente el domingo en el Universal, pues que Trump no tiene llenadera. México, o más bien el gobierno mexicano, pues prácticamente ha concedido las peticiones que se hicieran durante el mes que nos dio de gracia. Primero, pues evidentemente la militarización de la frontera norte con la presencia de la Guardia Nacional, los vuelos que se han realizado pues de espionaje sobre nuestro propio territorio. Ha habido decomisos, detenciones, como no se hicieron durante el sexenio pasado. Se eliminaron laboratorios de fentanilo, esos que decían que no existían y que sin embargo, pues hoy mismo está la noticia de que 20 y tantos fueron eliminados. Se entregó sin ningún procedimiento legal a estas 29 criminales y aún así, pues el día de hoy se amanece con este decreto que por lo demás dice para mí dos cosas muy importantes. Uno, que esta relación intolerable del gobierno mexicano con el crimen organizado, y esto no se refiere a García Luna, es bien importante reiterarlo, está hablando del gobierno mexicano, y de que los cárteles de la droga han podido realizar sus ilícitas actividades sin obstáculo alguno, y que esto es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. O sea, en esta dimensión lo está colocando mucho más allá ya del tema estrictamente comercial. Entonces, pues es evidentemente muy grave por las repercusiones en la economía, porque sabemos que si de por sí estábamos entrando ya a una fase de recesión, esto golpea brutalmente a la economía mexicana, a los consumidores, a los que nos golpea brutalmente al pueblo de México. Y a mí me extraña mucho pues la respuesta del gobierno, que es un mitin en el Zócalo el próximo domingo. Yo diría, ¿por qué esperar? Trudeau desde ayer adelantó las medidas que se iban a imponer, y yo no entiendo por qué esta fase de varios días de esta incertidumbre sin que se aplique ya o se diga ya literalmente qué va a hacer el gobierno de México. Si hablamos de propaganda, pues está muy bien su mitin. Si hablamos de unidad, pues sí, qué bueno. Pero el problema es que hoy tendría que estar respondiendo el gobierno de México frente a este acto. Que, bueno, pues que ya conocemos esta personalidad de Donald Trump. Lo vimos con Zelensky la semana pasada y era de esperarse, y para eso tendría que haber estado preparado el gobierno mexicano. A ver, Arturo, yo tampoco me queda muy claro por qué el plan A es a ver qué vamos a anunciar el domingo en el Zócalo, pero venga. No, Arturo, a ti sí no te escuchamos. Ahí estamos ya. Gracias, Ahí Adela. Aprecio como siempre tu invitación a tu programa. Lo primero que diría es que yo lamento mucho la mezquindad en un momento de unidad, de quien sea, de cualquier actor político, de cualquier referente. Yo creo que es un momento de entender
que hay una realidad política en nuestro país y que esta realidad política se llama Donald Trump y que Donald Trump no le importa si es Canadá, si es China, él tiene una agenda electoral con un segmento electoral que votó por él y no le importa cumplir acuerdos o construir narrativas de comunicación a partir de diagnósticos equivocados y erráticos. Y eso me parece muy importante, porque si nosotros nos vamos a la historia y a los datos muy concretos, el gobierno de México ha entregado resultados, no solamente desde 2018 en materia de seguridad, sino también en el periodo en el que asumimos una colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Fíjate qué datos te voy a dar, Adela. De acuerdo a datos de CBP, hubo una reducción desde octubre hasta la fecha del 50% de ingreso de fentanilo. Ojo, para los que dicen o andan de comentócratas, el 80% de quienes ingresaron y tienen sentencias condenatorias por el tráfico de fentanilo son ni más ni menos que ciudadanos estadounidenses, norteamericanos, americanos, datos de CBP para ser muy concretos. Segundo tema importante, en estos 5 meses de gobierno, ¿no?, aseguramos 6,998 armas de fuego. De estas, el 75% ingresan de manera ilegal de Estados Unidos, O sea, hay una clara contribución a los indicadores de violencia de nuestro país que son consecuencia del tráfico ilegal que genera Estados Unidos hacia México. Hay que dejar claro también, ¿no?, que una gran parte de los decomisos que se hicieron, 121 toneladas, 1,260 kilogramos y 1,332,000 pastillas de fentanilo fueron decomisados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se desmantelaron 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, ¿no? Y se incautó, metanfetaminas, lo dejo claro, ¿no? Y hubo una incautación histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Una detención masiva de 13,858 personas que están relacionadas con delitos de alto impacto, ¿no? ¿Esto qué ha permitido? Pues una reducción del 15% en nuestro país de octubre del 2024 a febrero de 2025, que se agrega a la reducción que ya había logrado el gobierno de la transformación. Habrá quien diga, ¿no?, oye, ¿y por qué hasta ahorita están dando resultados? No, ya veníamos dando resultados. ¿Por qué nos damos con más contundencia? Porque aprobamos reformas constitucionales que nos han permitido ser más efectivos. Ejemplo, tenemos un sistema nacional de inteligencia, en donde por primera vez, con un marco regulatorio, con un marco legal, participan todas las agencias de inteligencia de todos los órdenes de gobierno, de todos los niveles de gobierno. Es decir, hay una acción conjunta. Segundo tema importante, aprobamos también en la ley, ahora que tenemos esta mayoría calificada, porque antes no podíamos con la oposición, por no tener esta mayoría calificada, reformas que nos permiten que dentro de las carpetas de investigación existan elementos de inteligencia y de investigación. Hoy también estamos apostando por una policía de investigación. Logramos también con la reforma constitucional mandar a la Guardia Nacional para que se adscribiera a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sí, fuera un órgano de seguridad interior con claras limitaciones de profesionalismo y de derechos humanos, pero con una doctrina militar. Así como los doctores o médicos cirujanos que son resultado de las escuelas militares, son muy buenos, pero eso no quiere decir que en una operación tienen un arma, y eso me parece muy relevante, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a un Donald Trump errático. ¿Por qué errático? Pues porque el 45% de las importaciones de China, Canadá y México, ¿no?, van a afectar directamente a los consumidores norteamericanos. Ya lo vimos hoy con los mercados en Estados Unidos. Es más, Dolia Esteves presentaba hoy por la mañana una encuesta que levantó CNN, en donde Donald Trump está en el peor momento de popularidad desde el 2017. Es decir, los ciudadanos norteamericanos están rechazando este tipo de acciones. Es darse un balazo al pie, ¿no? Entonces, me parece que la reacción de la presidenta es una reacción moderada, pensada. Sí tenemos plan. Yo entiendo que ustedes quieran ver sangre, no va a ser así,
lo entiendo por el pasado que tienen, ¿no? Este pasado de declararle la guerra a un país o declararle la guerra al narcotráfico. No, vamos a mandar mensajes contundentes y sí, lo vamos a hacer, Rosario, acompañados del pueblo de México, de una asamblea informativa, de esas a las que dejaste de acudir hace muchos años, cuando decidiste ser parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y renunciar a los valores que no sé si alguna vez tuviste en la izquierda. Sí, acompañaremos a nuestra presidenta, el soberano, el pueblo de México, las y los mexicanos, a los anuncios de acciones específicas, con cabeza fría, con corazón caliente, pero que nunca afecten a las mexicanas y a los mexicanos. Porque pues podríamos tomar la determinación de lanzar también tarifas arancelarias. ¿Y qué? Entonces vamos a afectar también el consumo interno, o mejor tomamos decisiones arancelarias específicas que permitan tener una reacción específica y otras medidas adicionales que nos den un margen de maniobra en lo que también el propio presidente Donald Trump determina y evalúa el resultado de su acción, porque el resultado de su acción hasta este momento es muy negativo en México, pero sobre todo en Estados Unidos. A ver, Damián, ¿o quieres para alusiones personales, Rosario? Pon el audio, Rosario. Que intervenga Damián y ya guardé aquí, ya noté las groserías del señor diputado. Muy bien. Venga, Damián. Bueno, fíjate, a mí me llama mucho la atención y es parte del problema en el que estamos metidos. Como incluso en un momento tan delicado como en medio de un supuesto llamado a la unidad, sin ningún tipo de provocación, porque no la hubo en la intervención de mi compañera, lanza la vocería de Morena una serie de groserías y de ataques. Ese es el problema, o sea, los llamados a la unidad son falsos, pero afortunadamente a mí me parece que uno puede diferenciar entre hacer unidad con el pueblo de México que hacer unidad con unos cuantos personajes que están abusando del pueblo de México. Yo arranco diciendo que mi solidaridad con México y en todo lo que podamos ayudar, creo que es momento de sumar. Si se toman las decisiones correctas, hay que apoyar a quien esté, y si no, toca la responsabilidad de dar ideas de soluciones alternativas y poner ideas de cómo salir adelante en esta situación tan delicada en la que estamos. A mí me parece que se hizo realidad algo muy negativo y nos toma en muy mal momento. O sea, México desgraciadamente viene del peor sexenio en materia de crecimiento económico de los últimos 36 años. Y es un dato público, oficial. O sea, pueden decir que los neoliberales, que el pasado, todas las cosas que quieran decir, no le va a quitar que el dato público oficial es que tuvimos el peor crecimiento en los últimos 36 años. Y no es una buena noticia, o sea, es algo malo. El Banco de México, ese Banco de México gobernado hoy por una propuesta de Morena, acaba de recortar a 0.6% el crecimiento económico para este año, sin aranceles. Con los aranceles se estima que puede caer, no sabe exactamente el dato, pero pudiera estar hablando en negativo, o sea, de crecimiento de la economía. Entonces, me parece un tema muy serio que hay que atenderlo con mucha seriedad. Yo divido en dos mi razonamiento. Me parece que hay dos maneras de ver la situación que está pasando. Una tiene que ver, en mi opinión, con seguridad y migración. Y no es mi opinión, es lo que abiertamente está diciendo Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención cómo hay una negativa desde hace mucho tiempo, y me parece que es parte del tema que hemos atendido con profesionalismo la amenaza. Hay una negativa a hacer caso a lo que te están expresando gritando. Oye, tenemos la percepción, dice Estados Unidos, de que tienes un problema muy fuerte que me está impactando. Evidentemente ellos tienen un problema de consumo fuertísimo, ¿no? Y de tráfico de armas y de lavado de dinero, muy fuerte. Pero la narrativa suya es sencilla, estás dejando pasar gente, migrantes, uno, y dos,
estás permitiendo que avance el crimen organizado y que controle el territorio. Y ellos lo frasean tal cual hace un mes, cuando sacaron el decreto, pero hoy también. Tiene el gobierno una alianza intolerable con el crimen organizado. Sí, es demoledor el comunicado de nuevo, Y, ¿eh? ok, Claro. pues, y le dan protección al crimen. ¿Eso es cierto? Yo creo que sí. Ya no me lo tiene que decir Estados Unidos. No estoy diciendo que la presidenta Sheinbaum, no estoy diciendo que el secretario Harfuch van entrando en efecto. Parece ser que quieren cambiar la estrategia, pero creo que es una apreciación justa de lo que pasó marcadamente en los últimos 6 años y también en el pasado, como el ejemplo patético, trágico, terrible del exsecretario de Seguridad Pública. Pero me parece que se generalizó y no logro explicar de otra manera el avance del crimen organizado. Entonces, creo que una parte de la acción es autogenerada. O sea, es algo en lo que se puso México por no estar combatiendo. Debo decir que creo que en este mes de aplazamiento lo han hecho bien. Y lo digo tal cual. O sea, yo digo, caray, ¿verdad que sí se podía? Y no tiene que ver con reformas, tiene que ver con voluntad. No se quería combatir al crimen organizado. Es más, no se aceptaba que había un problema de crimen organizado. Para acabar pronto, lo minimizaban, ¿no? No había laboratorios. No había laboratorios, sí. Y ahora se supone, y ahora presumen que han... Son de fentanilo, son de metanfetamina. Ok. Lo aclaré varias veces. Muy bien, está bueno, sí, no producen fentanilo, pero ¿sigues en esa? Ok, está bien, pues sigue, ve, ese es mi argumento, pues, siguen en esa, ¿no? Cuando es evidente que está haciendo una ruta, pues, hombre, pero bueno, en fin. Entonces, hoy están combatiendo, yo digo, oye, ojalá continúe así, más allá de Estados Unidos, ojalá con todas las herramientas se continúe desarticulando el crimen. Creo que le falta un elemento, el elemento de los que protegen al crimen. Es que Felipe Calderón, el que sea. Silvano Aureol. Y el de Sinaloa, el de Tamaulipas, el de Michoacán, o sea, el que sea, alcaldes de todos los colores. Me parece que es el momento. Entonces, creo que tan sí tiene que ver seguridad, que logró, y fue un logro del gobierno, aplazar un mes, ¿verdad? Logró aplazar primero la decisión, pues porque había acciones. Creo que hay que seguir por ese camino, ¿no? Oye, pero qué injusto que habiendo hecho esas acciones no se quiten. Yo también hubiera esperado que al menos se hubieran pospuesto más, y creo que ese tiene que ser el objetivo. Quizá no quitar permanentemente la amenaza, porque pues no es como que en un mes resolviste el crimen organizado en México, pues tampoco, es que hay que ser objetivos en esto. Es un muy buen inicio, pero no se acabó el crimen organizado, pues no, o sea, no, ya resolvimos el problema. Creo que hay que aprovechar este camino para herramientas más sólidas, que me gusta que ya se abrieron a la posibilidad, porque si tú te regresas a hace 3 semanas, Adela, en este programa, hablaban de que se arrodillaban, ¿no?, los gobiernos. Y resulta ser que, pues, híjole, pues subieron el Cerro de la Virgen arrodillados, ¿verdad? Porque mandaron miles de elementos a la frontera. Y resulta ser que permiten drones que entren al país y que hagan actos de vigilancia. Y resulta ser que sí hay coordinación. Es que nunca era arrodillarse. Coordinarse no es arrodillarse, ¿no? Yo celebro que haya esas acciones, ¿no?, de coordinación. Yo continuaría por ahí, incluso pensara en esta idea que puso un académico en la mesa y que retomaron en el Senado, de un tratado en materia de seguridad, o en lo personal, a mí sonaría sensato una agencia binacional que atienda, sí, lo que dicen con razón desde el gobierno: tráfico de armas, en efecto, ¿no?, lavado de dinero, consumo de aquel lado de la frontera, pero acá violencia. No importa quién usen para cruzar la frontera. Por Dios. Entró ahí un Sí, es Rosario. No, ya fui, es que voy bajando del Uber, perdón.
No importa quién use para cruzar la frontera, pues el problema es de dónde se genera y desde dónde la exportan. Pero bueno, en fin. Entonces, ese es para mí es un lado. Y yo sí creo que el gobierno ha entrado en una ruta distinta que el pasado sexenio. Y lo celebro. Y creo que hay que continuar por ahí, continuar dando resultados y ojalá logremos encontrar una buena coordinación. El otro lado de la moneda sí creo que es económico, sin duda, ¿eh? Y tiene que ver con la visión nueva de Estados Unidos con respecto al mundo. Pero por eso diferenció los aranceles. O sea, hizo un anuncio generalizado por el tema de seguridad y migración, hizo otro por el tema de acero y aluminio. No le van a funcionar los aranceles. Yo entiendo, fíjate, ahorita que escuchaba al vocero de Morena, me dio un poco ay, ¿cómo digo el sentimiento? Como de déjà vu, porque ya vivimos nosotros esto, pues. O sea, yo los escucho y argumentan, es que bajó la migración, es que sí estamos ahorita combatiendo, le estás dando razonamientos lógicos a alguien que no quiere escuchar razonamientos lógicos. Pues bienvenidos a Morena, porque cuando presentaban las reformas, nosotros les decíamos, se nos hizo chueca la boca, de decir, esto no hace sentido, caray, mira, y la respuesta fue, es que prometí en campaña eso y lo estoy cumpliendo, pues aquel también. Es que yo está esperando el electorado que votó, que lo haga, pues allá también. Te lo dije, allá también. Creo hoy que lo único que podemos hacer, bueno, no lo único, pero varias cosas, y concluyo mi intervención. La primera es continuar por el camino del combate a los temas elementales que provocaron esto, seguridad e inmigración, porque creo que desgraciadamente es una percepción generalizada en los tomadores de decisiones, no solo en Trump, ojo con esto, en los tomadores de decisiones, llámese legisladores y demás, que sí hay un problema en México, entonces hay que continuar por ahí, creo yo. Y dos, la respuesta sí creo que hay que cuidarla mucho. Yo ahorita que escuché a la presidenta decir lo del meeting, pues es que siento que todo lo politizan, pero entiendo que está en una lógica de popularidad y pues que hagan los meetings que quieran. Para mí la respuesta es la importante. Ella dijo, verbalizó, vamos a ver qué dice, que va a tomar medidas arancelarias y no arancelarias. Yo abiertamente abogaría porque no caiga en la provocación la presidenta y que no responda general, sin duda. El arancel, si lo pone México a Estados Unidos, vamos a tener doble malestar. Uno es el que vende y otro es, ahora también tendríamos problema con la importación y se nos encarecerían los productos. Creo que hay que hacer algo estratégico, ya lo hicieron en el pasado, en el Senado lo ha propuesto el coordinador de los senadores del PAN, en donde, y lo hizo el PAN y lo hizo el PRI, y ojalá lo haga Morena, en donde se escojan productos estratégicos con dos características. Una, que sean fáciles de sustituir para los mexicanos, es decir, que pueda comprarlo en otro lado para que no me afecte o que me afecte lo menos posible al precio al consumidor local. Pero segundo, que les pegue en el dolor político. Y esto lo digo en buen plan, ya lo hemos dicho mucho, lo dijo, repito, el coordinador de los senadores, lo han dicho otros, lo hicieron en el pasado. Trump tiene una mayoría muy apretada en el legislativo. Si tú le pegas a las zonas estratégicas que pueden a su vez presionar a los legisladores de esos estados y que le hagan un ruido legislativo, él puede perder su mayoría en el Congreso. Y creo que por ahí tendría que venir una respuesta estratégica, sumada, por cierto, a otras alternativas económicas. Porque ¿cómo puedes compensar un arancel? Un pedazo te lo va a compensar el tipo de cambio, ¿no? Al subir por la exportación, pero te va a castigar la importación. Otro pudiera ser que tú sacaras un paquete fiscal beneficiando a la industria exportadora. Entonces hay mucho por hacer, pero ahorita sí necesitamos un gobierno profesional, serio, ¿no? Que pueda atender este problema, y yo sí creo que eventualmente el tiempo va a vencer este sinsentido
que son los aranceles de Estados Unidos. Es un sinsentido. A ver, Rosario. Bueno, evidentemente que, mira, Adela, yo creo que no me voy a poner, es tan delicado el momento, tan crítico, que afecta a nuestro país, al que todos amamos, que no creo que valga la pena ponerse en el nivel de cantina de Arturo Ávila. Él sabrá, yo tengo mucha tranquilidad de mi trayectoria, de mis principios y de mis propuestas. Quiero decir simplemente que conociendo a Trump, y es que volvemos a lo mismo, hemos llegado a estas situaciones sin estar aparentemente preparados. A mí me parece muy bien que se haga un acto, todos los que quieran y digan la soberanía, y aquí no se arrodilla nadie, y a los 3 días se entregan a 29 capos del crimen organizado sin procedimientos legales válidos, está bien, eso cuenta para adentro. El problema es cómo vamos a mover a Trump, cómo vamos a mover esta estrategia que nos ha impuesto aranceles. Y lejos de lo que dijo Arturo, la presidenta sí habló el día de hoy de que responderá en materia arancelaria. Sí lo dijo. Arturo acaba de decir que no es incrementando los aranceles. La presidenta, bueno, dijo, pero pues, si ya le modificaron su reforma del nepotismo, pues que no le quieran enmendar hoy la plana lo que dijo en la mañana. Pero ella lo dijo con toda claridad. Responderemos de manera arancelaria y no arancelaria. Y no arancelaria, o sea, a través de las dos vías. Yo lo que me pregunto es por qué esperar hasta el domingo. El domingo se puede hacer un gran acto y todo el mundo ir, y México y la unidad, pero ¿por qué no responder desde ahora? Porque ya el dólar te está subiendo, porque ya empieza a haber incertidumbre, porque habrá durante estos días decisiones económicas que tendrán que tomar las empresas, sobre todo las que tenían previsto una inversión en nuestro país, y que seguramente la paralizarán hasta que no sepan por dónde va México. Entonces yo creo que con la cabeza fría y con el corazón caliente, hoy se podría haber dicho al pueblo de México, esta es nuestra respuesta, pero además los invito a que me apoyen el próximo domingo, y vamos todos el domingo a apoyar a la presidenta, pero decirnos desde hoy cuáles son las medidas. Y Damián toca un punto muy importante, ya se hizo en el pasado. En el 2018, y lo recuerdo perfecto, porque como aquí Arturo Ávila cada rato quiere recordar, en el gobierno se establecieron aranceles por Trump. En ese momento se aplicaron aranceles. La respuesta fue inmediata. La respuesta fue aranceles a productos estratégicos que permitieran incidir en el lobby en el Congreso norteamericano, en los votantes de Trump. ¿Y qué pasó? Que al tiempo, muy poco tiempo, se eliminaron los aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces, sí hay mecanismos, pero creo que el tema va mucho más allá de lo bien que se ha hecho, y yo concuerdo con Damián, todo el mundo estamos de acuerdo en este viraje en la política de seguridad. Todos estamos de acuerdo en que se deje atrás esta política permisiva de abrazos no balazos, que es la que nos tiene en esta situación de vulnerabilidad. Todos estamos de acuerdo en que se combata el crimen organizado de manera frontal, decidida. Creo que en eso no hay que regatearle nada a lo que se está haciendo por parte del gobierno de México. Pero el comunicado de hoy habla de cuestiones más allá de las comerciales. Ese es mi punto en el que yo quiero que centremos la atención. Nos está diciendo que hay un vínculo, que actúan sin obstáculos por parte porque hay una complicidad con el gobierno de México. Y cuando decimos esto, o con las autoridades mexicanas, yo desde luego no estoy hablando de la presidenta de la República, pero lo que quiere Estados Unidos, entiendo, es algo más allá, que les entregues a unos que estaban en la cárcel, criminales y demás, a petición de Estados Unidos. Y escuché la entrevista que le hiciste a la jueza Juana Fuentes,
Sí. Y evidentemente que esta culpabilidad al Poder Judicial era simplemente una cortina de humo, para no decir que había sido a petición de Norteamérica, de Estados Unidos, que se entregó a estos 29 criminales sin procedimiento de extradición. Ok, perfecto, se entregaron, se hizo todo lo que se ha venido haciendo, está muy bien, pero eso no es suficiente, por lo visto no ha sido suficiente, y creo que el punto nodal tiene que ver con quienes dentro de o siendo autoridad, ya sea municipal, estatal, o que esté en el gobierno de la República, tengan una complicidad con el crimen organizado. Es ahí donde se tiene también que actuar. Ahí tenemos que realmente cortarnos la mano y decir, pues hay este gobernador, del color que sea, aquí nadie está defendiendo a nadie, hay este gobernador, hay este presidente municipal. Hoy mismo sale un artículo muy interesante de Héctor de Mauleón de los 18 presidentes municipales que al amparo de Cuauhtémoc Ochoa han tenido y tienen nexos con el crimen organizado. Bueno, pues vamos actuando, porque te está hablando el mismo comunicado, es que todo el comunicado es realmente sobre el narcotráfico, no es sobre más allá del tema de la industria automotriz, tiene que ver con que te dice que el cártel de Jalisco y el Sinaloa son los principales productores y exportadores de fentanilo, y que ahí se tiene que actuar. Todo el tiempo te está hablando de ese tema. Entonces, si te lo está diciendo, también tenemos que actuar en ese terreno, más allá de lo que se ha hecho, que ha sido muy importante. Y quiero decir, Arturo Ávila, que no utilizaron su mayoría para la reforma, para apoyar a la Secretaría de Seguridad. Ahí todos los partidos apoyaron, todos, no era necesaria ninguna mayoría calificada obtenida de manera ilegal. Todos apoyaron, porque todos vamos a apoyar al gobierno combatiendo al crimen organizado. Ahí vamos a estar todos en la trinchera, y creo que eso lo hemos dejado absolutamente claro. Pero a mí me gustaría conocer ya una respuesta y saber que nuestro gobierno está preparado para enfrentar, sin estridencia, sin situaciones más allá de sin que se politice este asunto, sino cómo profesionalmente vamos a enfrentar este nuevo ataque por parte de Donald Trump. A ver, Arturo, ¿quieres responder? Sí, bueno, primero decir que el Poder Judicial siempre ha sido, sin duda, un obstáculo para que la justicia en nuestro país pueda darse, y esa parte me parece muy importante. Yo me refería, Rosario, a lo que sucedió el 19 de abril de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú lo recordarás muy bien, invalidó justamente la reforma de la Guardia Nacional que transfería a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y en ese momento, algo que pudo haber empezado a suceder desde antes, ¿no? Confirmó nada más que teníamos lamentablemente un pésimo Poder Judicial, que me parece que es parte del problema importante. Incluso yo diría que cuando la Casa Blanca se refiere a que hay un involucramiento del gobierno, pues dentro del gobierno está el Poder Judicial también, y el Poder Judicial iba a liberar a narcotraficantes en los próximos días, de acuerdo a investigaciones que presentó Omar García Harfuch y la Fiscalía. Y también tenemos información de cómo se han liberado más de 2.700 capos o delincuentes por el Poder Judicial. Pues me parece que eso confirma que la decisión que tomó Morena de reformar el Poder Judicial, ¿no?, fue una decisión acertada y que sin duda va a dar beneficios significativos. La segunda parte que me parece importante mencionar es que quizás Adela, el propio tiempo de espera sea parte del plan B o del plan C o del plan D de la presidenta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo ahora mismo encuestas que se están levantando en Estados Unidos, y fíjate qué curioso, ¿no? Una encuesta que acaba de dar a conocer CNN dice: el 59% de la población de Estados Unidos está en completo desacuerdo con las tarifas arancelarias que se han impuesto a México. El 64% está completamente en desacuerdo.
Y esto confirma esta misma encuesta por qué el nivel de popularidad del presidente Donald Trump está hoy en su segundo nivel más bajo desde 2017. Quizás el tiempo nos dé la razón para una mejor negociación en la llamada del jueves. Los tiempos también son importantes en política, Rosario. Las esperas, los espacios también son importantes. Y me parece que si la presidenta de México está tomando la determinación de dar un tiempo determinado, de tener una llamada el jueves con el presidente Donald Trump y de sin duda acompañarse del pueblo de México en una asamblea informativa el próximo domingo a las 12 del día en el Zócalo, pues son decisiones políticas con un mensaje político. Mientras por un lado el presidente pierde popularidad, el presidente Donald Trump, por otro lado la presidenta de México gana popularidad. Mientras por un lado el presidente Donald Trump es errático en las determinaciones que toma porque van a provocar un efecto poco deseable para nuestras economías. Y cuando hablo de nuestras economías, hablo de la región de Norteamérica, ¿no? Vemos a una presidenta que está tomando determinaciones muy específicas. Y mira, yo no dije que una respuesta no iba a ser el incremento de tarifas arancelarias, lo que dije es el incremento generalizado. Porque el incremento generalizado de tarifas arancelarias tendría un efecto negativo para el consumidor mexicano. Sin duda, es decir, inmediato. Entonces hay sectores estratégicos donde tenemos balanzas superavitarias, donde podemos responder con mucha claridad y de forma estratégica. Pero hay que dejar correr también los tiempos, porque también la bolsa en Estados Unidos tuvo una caída del doble de lo que cayó la bolsa mexicana, ¿no? Entonces, me parece que al margen de nuestras diferencias, ¿no? Yo diría, démosle un voto de confianza a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que la presidenta está haciendo lo correcto, me parece que la presidenta está tomándose los tiempos específicos para dar respuestas contundentes que tampoco se salgan de control, porque cuidado, fíjate, coincido con Damián Cepeda. Donald Trump tiene un estilo que no tiene forma de prever qué es lo que va a suceder, cómo va a actuar, ¿no? No le importan muchas cosas con tal de satisfacer su base electoral. Y me parece que una decisión con el estómago, ¿no? Con la cabeza caliente, puede traer efectos más negativos para nuestro país. Por eso yo digo, vayamos con calma, respaldemos a la presidenta de México, es momento de una unidad. Y yo quisiera preguntarle a Damián, ¿cuál es el PAN que él representa? Porque yo vengo de una mesa ahorita con Luis Cárdenas, en donde las críticas, en donde la única propuesta que hizo uno de los diputados federales en esa mesa fue hacer el plan Andy, creo que así lo llamó. Estaban más preocupados por la reforma al nepotismo, ¿no?, que por atender este tipo de complejidades que son nacionales, que afectan a las mexicanas y a los mexicanos. Y de pronto va Damián con una posición completamente distinta, dentro del PAN también, una posición que me parece incluso madura, una oposición que, si bien es cierto, deja ver claras diferencias, porque tenemos diferencias, pues también deja ver coincidencias. Y creo que es la parte más importante, ¿no? Rescatar las coincidencias. Pero pues es una pregunta que yo le dejo a Damián, porque a mí me toca estar con sus compañeros de partido y en algunas me encuentro con juniors, que son parte del partido, del cártel inmobiliario, Acción Nacional, ¿no? Y por otro lado me encuentro con posturas como la de Damián, en donde en algunos casos sí podemos encontrar coincidencias y en algunas diferencias. Y mi conclusión en este segmento es momento de no regatearle el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, de apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, de apoyar a nuestro país, de apoyar a México, y entender que efectivamente el presidente Donald Trump, como dice una cosa, dice otra, y ya lo vimos en 2019 con los aranceles para aluminio y para acero. Efectivamente, la respuesta estratégica hizo que marcara una ruta de tarifa cero a los pocos días. No se tardó más de 3 o 4 días, pero a no le dio tanta difusión. Entonces, ¿qué está buscando realmente Donald Trump? Satisfacer a una base electoral. Fíjate que, y con gusto ahorita te comparto lo del partido. Para terminar, Damián, venga. Sí, con gusto. Empezaría diciendo que
yo no aspiro jamás a que una institución, llámese partido político, ni el gobierno debería, tenga unanimidad. O sea, ahí es donde, digamos, es la diferencia entre regímenes más como autoritarios, ¿no?, que exigen lealtad a ciegas, que exigen unanimidad de pensamiento, en donde no puedes votar diferente o si lo haces te castigan, en donde negocian pragmáticamente pues que continúen mal como el nepotismo porque no vaya a ser que se rompa la alianza electoral. Yo me separo de eso y me ha tocado sí verlo en el PAN, pero nunca me he dejado, pues, ¿no? Y pues he tenido el valor de decir, en esta yo no comparto. Lo dije muchas veces como legislador, coincido en la gran parte, por eso formo, ¿no?, gran parte de, pero tenemos estilos distintos. No conozco el caso particular que me dices, pero tampoco me extraña. O sea, pues cada cabeza tiene derecho a pensar. O sea, yo no vengo aquí con unas líneas escritas en donde me digan qué decir, digo lo que yo creo. Y sí, lo digo como exdirigente del PAN, pero pues público es que tengo una visión a veces distinta, como por ejemplo la alianza, ¿no?, que yo creo que no se debe haber dado. Pero bueno, eso zanjo eso. Pero en el otro tema, a mí me preocupa sinceramente, y digamos, de veras, cuando vi que ya se volvieron a anunciar los aranceles, mi reacción es, ¿cómo ayudamos? Pero dentro de la ayuda, sí viene a apoyar aquello que sea correcto, pero también viene a señalar lo que no se esté haciendo bien. Y yo ahí es donde me separo de esta idea de, a mí el término cheque en blanco, lealtad, respaldo, yo digo, es que no se trata de apoyar a una persona, así fuera del PAN, se trata de apoyar a un país, y para eso tiene que tener sentido lo que están haciendo. Así como digo que el mes me pareció bueno en términos de, se notó un cambio de estrategia, y ojalá y continúen ahí, me parece que en otros temas no lo han sido. Por ejemplo, confundir popularidad con buen gobierno, es que no son lo mismo. Las encuestas de Estados Unidos a mí no me sorprenden, porque Estados Unidos es un país dividido a la mitad, ganan o pierden siempre por 1 o 2 puntos, y la popularidad del presidente ya quisiera tener no 70, 80, los 60 que tienen gobernadores. Es que no pasa eso, pero no lo tenía Biden tampoco, porque ellos son demócratas y republicanos y están así normalmente, ¿no? Entonces creo que es un mal camino pensar en términos de popularidad. Lo que sí creo que puede influir es quitarle sus fuentes de poder, y la fuente de poder inmediata que yo veo, y aquí coincido con lo que se ha dicho, es el Congreso. Si se logra que pierda su mayoría, eso sí es una fuente de poder real. Y sí creo que indirectamente el alentar el rechazo a estas medidas en la población también te puede ayudar a eso, O sea, eso sí lo concedo. Segundo, a mí lo que me preocupa es que noto un gobierno. Si es estrategia, pues híjole, son malos, malos, porque qué bien disfrazan. Pero no he visto una ruta clara desde que empezó el problema. Es un problema cantado desde antes que tomara protesta el presidente Trump. Y no he visto una imagen de un gobierno serio, profesional, al contrario. Y de veras es crítica constructiva. De hecho, se han esmerado por minimizar el tema. O sea, constantemente, secretario de Economía minimizando, no, es un balazo en mi pie, esto no va a pasar, y bolas, ¿qué pasó? Aunque sí lo es, aunque lo sea, pues. No, pues sí, se pospone el asunto, creo yo que por las labores de seguridad, que son los que no han minimizado el tema. Por ejemplo, fíjate el contraste, y sí se pusieron como que a responder, y continúan. Y ahorita todavía yo estas imágenes de todo el mundo corriendo a una reunión me sorprenden, porque el mensaje que estás mandando es de falta de profesionalismo. Canadá, no sé si conozca a quien me esté escuchando, no me refiero a esta mesa, pero a quien esté escuchando, tiene semanas que anunció a cuáles productos les iba a imponer aranceles, si se los ponían. Y por eso respondió de manera inmediata, diciendo, va un paquete por $155 mil millones, ¿no? Y son a productos muy específicos en los cuales creen que puede tener el menor impacto. Entonces, creo que ese lado hace falta. 3, los mensajes cruzados.
Sí quiero colaborar acá, pero hago una reforma que mande el mensaje de que no quiero combatir, ¿no?, al crimen. Entonces yo digo, híjole, defínete. ¿Qué esperaría yo? Para ponerme, digamos, de cara a lo que sigue. ¿Qué esperaría yo en el anuncio? Ojalá un anuncio muy concreto, con acciones específicas, con inteligencia, con sensatez, que piensen en el impacto que puede tener inflacionario en México, que no minimice el tamaño de la economía de Estados Unidos y lo que representa para nosotros. Puede dar mucho coraje, pero son el destino del 84% de las exportaciones. Yo sí creo que México ya tiene que pensar a futuro en diversificar, pero no perdamos de vista la ventaja competitiva que nos da ser vecinos del principal mercado de consumo del mundo. Lo ideal es arreglar el problema, no buscar otro. Y dos, que una medida así sería de largo plazo o de mediano al menos, no inmediato, pues entonces te vas a tardar en llegar ahí. Y por último, me preocupa mucho el daño de fondo. Me parece a mí que el daño está hecho. Yo ya lo he dicho en otros momentos. ¿De qué sirve tener un acuerdo comercial si te van a estar amenazando con aranceles cada rato? De hecho, al Senado y al gobierno yo le diría, que son los encargados de la negociación, yo simpatizo con la idea de renegociar anticipadamente el tratado. No sirve ya. Ya de hecho. No sirve ya. Entonces, necesitamos condiciones nuevas que nos den certeza, porque el principal valor del tratado había sido que sabía el inversionista que si invertías en México, tenías condiciones estables para exportar e importar del principal mercado de consumo del mundo. Eso se acabó, se rompió. Entonces creo que hay que anticiparse y tratar de restablecer nuevas reglas, las que sean posibles. Bueno, pero la incertidumbre es el principal enemigo de la inversión. Y eso me parece a mí que habría que acompañarlo de acciones específicas que corrijan los males institucionales que se tienen en México. Ejemplo, energía. ¿Por qué Canadá se puede poner un poquito más bravo? Déjenme rápido decirles lo que acaba de anunciar Trudeau. Dijo que va a buscar la cooperación de México para responder a los aranceles de Trump, que va a denunciar ante la Organización Mundial de Comercio. No, y de hecho tienen la vía de los paneles del propio tratado, que al final yo creo que ganamos. Del TEMEC, claro. Nomás que te va a llevar tiempo, que tendría que hacer el gobierno de México, creo yo, hice por ahí, y esperar a que les afecte el tema inflacionario, ¿verdad? Y sustituir. Pero cerraba yo la idea en este sentido. Ellos, por ejemplo, traen una ventaja en sus manos. Ciertas zonas le dan electricidad a ciertas zonas de Estados Unidos. Sí. Pues ya amenazaron que les van a quitar la luz. Así es. Pues, no va a ser tan fácil, Adela, porque te contesta el otro pues con una claro, cosa racional pues más grande. claro. O sea, pero nuestro problema es que estamos al revés. Pues, o sea, México le importa, le compra el 90%, de hecho un poquito más, del gas que compramos del mundo. No el 90% del que consumo, más del 90% de lo que importamos. Entonces, al revés, te cierran esa llave y tú estás en problemas. Entonces, me parece a mí que corto plazo para cerrar es resolver esto lo más rápido posible. Creo yo que acciones en seguridad, acciones en migración, que la verdad esto ha bajado muchísimo, ahí no hay argumento. Y creo yo que con renegociación del tratado en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué se anuncia el domingo. Adela, nomás cierro, en mediano plazo, mejores condiciones de competitividad de México, para no depender tanto. Pero eso definitivamente es a mediano plazo. Los veo el próximo martes. Por lo pronto les agradezco mucho. Gracias. Un abrazo desde aquí. Adiós. Gracias. Ya me voy. Por eso me voy rápido. En chinga. Bye, gracias. Pues sí, estamos aquí en Zihuatanejo. Vean qué bonito se la pasa aquí mi gente.